Yo estoy entre cáncer y discapacidad. ¿El discapacidad? ¿Os parece bien? Con ese. Pues Vale. empecemos con ese. No me llamen discapacitado. Llámeme puntos suspensivos. Es un tema que, por cierto, aportó NAMSA. ¿De acuerdo? Ujú. El comentario que ha puesto Pulpito, porque como tiene acceso al tablón, puede poner comentarios, es que se ponga el pronombre súper y arreglado. Por cierto, al tablón podéis acceder todo el mundo. No se pueden poner tarjetas, tengo que dar permisos, pero podéis acceder y poner comentarios todo el mundo. Vale. Muy bien. Voy a quitar la publicidad lo primero. Si me deja. Sí. ¿Cómo referirse a las personas con discapacidad? ¿No somos disminuidos? Ah, qué bien. Va muy bien la página. No Sí, funciona sí, muy ya. bien el este. ¿Cómo referirse a las personas con discapacidad? No somos disminuidos ni minusválidos. Tampoco tenemos diversidad funcional. La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica ha reeditado y actualizado su manual de lenguaje inclusivo para que la sociedad sepa cuál es la manera más correcta de dirigirse a ellos. Pide la protección de las familias numerosas para las esta es otra historia. Pide la protección de las familias numerosas para las monoparentales con un solo hijo con discapacidad. Empiezo a leer y ya párrafo a párrafo iremos parando. La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica ha reeditado y actualizado recientemente su manual de lenguaje inclusivo, un extenso documento en el que ofrece a la sociedad unas pautas para el uso de un lenguaje correcto, respetuoso y consensuado para referirse a las personas con discapacidad y hacerlo además de una manera no sexista. Y tenemos aquí el manual. ¿Qué ¿Vale? tiene que ver este sismo con la discapacidad? Es un manual inclusivo. Es que es un manual, pero ya lo han llamado mal. Tendría que ser un manual inclusive. Inclusive. Mm. A ver, de hecho, es un manual de lenguaje inclusivo. Pautas para el uso del lenguaje correcto, respetuoso y consensuado. Como representación colectiva del movimiento social de personas, en España se aglutina más de 6.600 entidades sociales. Quiere hacer una reflexión sobre la terminología por la que este grupo de personas y sus familiares quieren presentarse en la sociedad, ser designadas y conocidas. En este documento ponen las pautas para el uso del lenguaje correcto, respetuoso y consensuado a la hora de referirse a las personas con discapacidad, ¿vale? Y vamos. Que llaman continuamente personas con discapacidad. Terminología, ante todo somos personas. Las personas no son discapacidad, sino que tienen una discapacidad. Término más adecuado, persona con discapacidad. No es una persona discapacitada, es una persona con discapacidad. Claro, es que cambia mucho. Y no viene a ser lo mismo. Básicamente. No, es que estoy pensando, es que es lo mismo. Términos Es como- desaconsejados. No, estoy leyendo por encima, ¿eh? Vale. Diversidad funcional. Otras capacidades. Capacidades diferentes, personas especiales. Mira, eso lo comprendo, porque se puso durante una temporada de moda de aquello de personas con capacidades diferentes y esas cosas. Y decía, mi padre decía, tengo superpoderes. Esta es buena. Oye, tengo una capacidad diferente, tendré superpoderes. Vale. Persona con discapacidad física y orgánica. Persona usuaria de silla de ruedas. Es decir, no es persona en silla de ruedas. Persona usuaria de silla de ruedas. Seguiré diciendo que mi padre va en silla de ruedas. Uh-huh. Porque se entiende exactamente lo mismo. Economía del lenguaje. En lugar de usar el término normal para referirnos a las personas que no tienen discapacidad, es preferible decir personas sin discapacidad. Si es necesario hacer comparaciones. Normales somos todas y todos. A mí me parece directamente que niega la realidad. Pero bueno, cada uno lo suyo. No, es que el normal significa dentro de la norma. Uh-huh. Y la norma es no tener ninguna discapacidad. Es verdad. Es que es así. Vale, aquí tenemos un glosario de soluciones inclusivas con las personas de discapacidad. Es una pequeña tabla. Aquí hay el lenguaje inclusivo y el lenguaje no inclusivo. Y más o menos creo que es una a una. Persona con discapacidad sería en un lenguaje inclusivo. En un lenguaje no inclusivo sería persona discapacitada. Lenguaje inclusivo sería... Significa lo mismo. Ya. Grupo social de las personas con discapacidad. En lenguaje no inclusivo sería
discapacitados, inválidos, minusválidos, disminuidos, retrasados, tullidos, mutilados, cojos, diversidad funcional, otras capacidades o capacidades diferentes. A ver, discapacitados y social de personas con discapacidad es lo mismo, porque precisamente eso de grupo social de las personas con discapacidad es el significado de discapacitado. Es como, por ejemplo, el hecho de... Es que se utiliza la descripción en vez de la palabra. Es como, por ejemplo, una persona de Madrid se le llama... Madrileño, no persona que ha nacido en Madrid. Exacto. Tener una discapacidad de enfermedad. Esto es la sustitución de padecer, sufrir, víctima de una discapacidad o enfermedad, afectado o enfermo. Uf. Yo no conozco a nadie que diga padecer, sufrir. ¿Quién dice eso? La gente dice tener una discapacidad o tener una enfermedad. Hay gente que dice Es que lo que dice la padece. gente habitualmente. Hay gente que dice que sufren o padecen una discapacidad. También, pero es que tampoco Eso lo primero sí, pero víctima de una discapacidad no. Lo de víctima de una discapacidad no lo he oído. Yo lo he escuchado, pero se refieren a discapacidades que vienen de accidentes. Sí. ¿Vale? Ujú. Entonces, directamente... Pero no se consideran víctimas de una discapacidad, sino víctimas de un accidente que termina en una discapacidad. Que le provocan una discapacidad. Sí. Claro, pero no te utilizan lo de víctima de una discapacidad. Una discapacidad no va atacándote. Seguimos. Persona con discapacidad física. Esta es la forma buena de decirlo. Y la forma mala de decirlo sería discapacitado físico. Es exactamente lo mismo de antes. Lo mismo, estamos en lo mismo. Es Es que se exactamente lo complica, es mismo. que los de leyendas se complican solo. Yo puedo entender que esto para los medios de prensa les viene bien. Como lo que necesitan son números de palabras, como lo que está haciendo es aumentando el número de palabras, pues les viene bien, ¿no? Sí, pero nadie dice persona con discapacidad física. Habría que ver, luego acabamos de leer la noticia. Mira, la descripción de la definición de la RAE de discapacitado es que posee una discapacidad. Pero vale. Pues ya está. Right, discapacitado. Discapacitado que posee una discapacidad. Es que es lógico. Es que ya está, si es que lo dice la propia palabra. Se están comiendo mucho el coco. Es que al final va a ser como dice soy yo, que es para rellenar. Sí. Sí. Persona usuaria de silla de ruedas que utiliza una silla de ruedas. Esta es la forma inclusiva de decirla, y una forma no inclusiva es postrado o condenado en una silla de ruedas. Hostia, condenado a una silla de ruedas, eso sí que no lo escucho nunca. Hostia, que duro es esto, de verdad. Yo sí lo he oído a personas que están en una silla de ruedas y cuando cuentan, pues me pasó no sé qué, me ha condenado a estar en una silla de ruedas. Y lo suelen decir ellos. Vale. Y si lo dicen ellos, ¿quién eres tú para decirle lo contrario? No, estoy de acuerdo. Persona con tetraplegia o paraplegia. Esa sería la forma de decirlo de forma inclusiva. Y la forma de no inclusiva es quitando el término persona. Es decir, tetrapléjico o parapléjico, eso está mal decirlo. Pero decir persona con tetraplegia, hostia, es que esto está mal. O sea, si tú puedes decir, no puedes decir que eres una persona usuaria con tetraplegia, está bien dicho, pero tetrapléjico, no, es que no tiene sentido alguno. Soito. Es que no tiene sentido. ¿Qué significa ¿Por qué esto? ¿Por qué siento? No lo tiene porque son sinónimos. No. Dime, Espera, Samuel. espera. ¿Por qué siento que están incluyendo la O? Con persona con. Sí, al decir persona automáticamente, porque no puedes decir parapléjico, parapléjica. Al decir persona con tetraplegia, directamente ya es persona, ya se asume que es tanto masculino como femenino. Con lo cual directamente es más inclusivo porque no desdoblas la palabra a ¿No era con la E para ser más inclusivo? depende del lenguaje. Aquí lo que está diciendo es más inclusivo porque persona con tetraplegia incluye ambos sexos. Sin embargo, tetrapléjico únicamente incluiría un único sexo, el masculino. ¿Cierto? Sí.
es la chorrada de siempre. Sí. Pero es que sigamos. Personas sin discapacidad o el resto de la población. Eso sería el lenguaje inclusivo. Y el lenguaje no inclusivo es personas normales. Y esto es buenísimo. El resto de la población lo consideran inclusivo. ¿Cuánto es un Inclusivo. resto de la población? ¿Cómo? ¿Cuánto es un resto de la población? Porque un resto de la población significa una parte chica, sería, ¿no? No Se entiende como una sería... parte chica. No, es el conjunto excluyente. Los que no son discapacitados, pues son el resto de la población. Sí. Pero claro, O sea, aquello de Sería persona mayoritaria. se entiende que el resto de la población no hace alusión al número en este caso. Pero bueno, es igual. A mí lo que me causa pavor es el resto de la población. Es, o bien, lo que estás diciendo es que las personas discapacitadas o con discapacidad son excluidas del resto de la población. Están excluidas de la población. Es más exclusivo. es mucho más exclusivo. Pero es que es lo que buscan con este lenguaje, lo que buscan es sentirse diferentes. Sí. De mírame qué especial soy. Y ahora viene la parte de la Todo que lo que comentas. llaman lenguajes inclusivos son precisamente para todo lo contrario, para separar, para señalarte como diferente y como especial. Puede ser, sí. Básicamente. Entonces se sentirá más especial si le digo grupo social de las personas con discapacidad en vez de decir discapacitado. Yo creo que le dices a un discapacitado y formas parte del grupo social con las personas con discapacidad y va a decir: soy discapacitado. O sea, es que es decir, estás usando muchas palabras para describirte a un único término. Si se lo dices a mi padre, te manda a la mierda directamente. Posiblemente. Sí, en el caso de mi padre, ya te digo yo que Vale. sí. Este era el primer capítulo y el segundo capítulo es el lenguaje no sexista. No voy a leer esto. Dice, si alguien presenta una demanda, todas las personas tenemos sentimientos, vale, reacción sin género, recursos, no, omisión de determinantes para eludir ambos géneros, que es lo que estábamos comentando antes. Lo de siempre. Determinantes inclusivos en lugar de Eso, determinantes claro. marcados genéricamente. Como a Pan que le oprime la O. Habéis Ok. visto, ¿no? Su mensaje de hoy. O de ayer, no sé. Pues no. Espera. Supuestamente una redacción inclusiva es incluir... Buenas noches, Pulpito. Es todas, cada, cualquiera y alguien. Y un no inclusivo es el todos o a, un una, esta, alguno a. Todas las personas tenemos sentimientos. Todos tenemos sentimientos. Esto, el todos tenemos sentimientos, no es inclusivo, mientras que el todas las personas tenemos sentimientos. Sí, Guay. porque les Pero esto oprime es bueno. la O. Esto es, ¿alguien quiere preguntar? ¿Alguno quiere preguntar? Ujú. Joder. La madre. No, yo solo te digo que estos quieren hacer las cosas recompusas, básicamente para poder manipularte mejor. Si no sabes de qué te están hablando ni por dónde te vienen los tiros, pues es más fácil guiarte por donde quieren. Pero es que esto es más... vamos a ver el siguiente. No inclusivo, los lectores de esta revista. Inclusivo, ¿quién lee esta revista? Ahora dime, ¿cuál te suena un lenguaje más formal y cuál a un lenguaje más informal? La no inclusiva. Más formal, la no inclusiva. Claro, los lectores de esta revista. Es un ejemplo, es decir, es que si tú empiezas a meter estas cosas a fin de esto, lo que estás haciendo es limitar el registro del lenguaje. Es decir, mira, tenemos justamente un argentino en este caso. Aquí en España hay muchas diferencias entre tutear, es decir, tratar a una persona como tú, hablar en segunda persona del singular, a hablarla con segunda persona del plural. Es una distinción que se hace con respecto a la persona. Cuando es, por ejemplo, una persona mayor o una persona que digamos que tiene un cargo superior, lo tratas habitualmente de usted. Sin embargo, cuando... Ahora miro lo de Pam. Cuando tratas con una persona mucho más familiar, lo tratas de tú. Es decir, por ejemplo, ¿cómo lo puedo explicar esto? Me estás haciendo sentir mal sería una segunda persona del singular. Me está haciendo sentir mal
refiriéndose a una única persona, es una segunda, la segunda persona del plural. No me acuerdo cómo era. Pero bueno, a lo que me refiero es que dependiendo, por lo menos en España, El utilizar la segunda persona del plural como si fuera la segunda persona del singular, ¿te refieres? sí. De hecho, por ejemplo, mi padre siempre lo decía a la madre de él, o sea, a mi abuela, siempre la trataba de usted. Sé que en Argentina, mi esposa es argentina, esto es básicamente la norma, es decir, habitualmente se trata siempre a las personas como de usted. Aunque las cagues a puteadas, básicamente. ¿Cierto? Sí. Entonces, pero digamos que es el registro, es la riqueza del lenguaje. Hacer estas cosas de los lectores de esta revista, quien lee esta revista, es justamente eliminar esa riqueza en el lenguaje, poder utilizar distintos registros. Cualquiera que me siga a mí en Twitter sabe que cuando salgo ustedes a pasear es que voy con el cuchillo entre los dientes. Sí, esto. Vale, esto sí que lo vamos a ver. Vale, este lo veo. Simplemente es eso, es el mensaje, la contestación de Pan, que es poner ese simbolito. Vale. Vamos a ponerte el contexto. Se le hizo una pregunta a la RAE, aquí de hecho se ve, decir, me gustaría saber si este enunciado está bien redactado, ya que el público menor de edad, que por ejemplo prepara selectividad, puede ser confundido. Chico español conoce chique en inglés. Chique inglés. La RAE, la Real Academia de la Lengua Española, contesta, el uso de letra E como supuesta marcación de género es ajena al sistema morfológico del español, además de ser innecesario, pues el masculino gramatical funciona como término inclusivo en referencia a colectivos mixtos o en contextos genéricos o inespecíficos. A lo que Ángela Rodríguez Pam, que recordemos es diputada del gobierno español, Y no, es la secretaria de no sé qué de igualdad. y la secretaria del Ministerio de Igualdad, si no me equivoco, responde con un dinosaurio. Y de hecho yo aquí leí Tiene más gustos que lo que ella ha puesto. leí mensajes diciendo de que se están apropiando del lenguaje. No tienen por qué dictar las normas del lenguaje. La Real Academia de la Lengua Española No dicta la norma del lenguaje que yo recuerde. las recoge. Es que no se dan cuenta que una cosa es incluir nuevas palabras en un diccionario y otra cosa es cambiar las normas gramaticales, que es lo que contestaría yo, que no se puede cambiar las normas gramaticales que utilizan casi 500 millones de personas que tienen el español como lengua materna, porque allá la oprime la O, porque eso es una norma gramatical, no es un simple añadir una palabra, es cambiar una de las principales normas del idioma. Recordemos de todas formas que la finalidad del lenguaje es la comunicación entre varias personas. Es decir, Lean lo de abajo. llaman opresión no saber ni hablar bien o lo de eres repugnante de alienada. ¿A qué te refieres? La de objetive. La ley de sí rebaja condena a un hombre acusado. Sí. Sí. Pero son cosas que se le están acusando a ella precisamente. No entra dentro de lo que estamos hablando. Del tema que estamos hablando. Lo siento. O sea, sí que entrarían si viéramos otro tipo de tarjetas. Y ya hemos hablado de ello y volveremos a hablar de ello seguramente. Sí. Iba a comentar una cosa. La finalidad del lenguaje, debemos recordar que es la de la comunicación entre dos personas, dos o más personas. Para ello se deben de seguir unas serias pautas reconocidas por ambas personas. Es decir, si yo, por ejemplo, me pusiera ahora mismo a hablar, no sé, chino, por así decirlo, muy probablemente vosotros no me entenderíais, con lo cual estoy imposibilitando, creando una barrera en el lenguaje. Bien. Para ello, cuando se acuden a personas desconocidas, se suele utilizar unas normas comunes. Ahora, esas normas comunes dependiendo del territorio, pueden variar. Ejemplo, los andaluces, es decir, una región de España, tienen una forma peculiar de hablar. Es como ellos hablan el idioma. Se les reconoce, digamos que no es que se les reconozca,
ellos mismos de alguna forma intentan lidiar con esas barreras lingüísticas, o las personas que se comunican con ellos intentan lidiar con esas barreras lingüísticas, ¿vale? Porque al fin y al cabo es muy probable que una persona que no sea de origen andaluz, y ahora puedo contar una anécdota sobre esto, no pueda entenderles. Me acuerdo de un amigo que era gaditano, la de anécdota en este caso, un amigo que era gaditano, sabía comprar unas tortugas y le preguntamos, oye, ¿y qué le das de comer a las tortugas? Y nos respondía, zaciza. Claro, nosotros no entendíamos qué quería decir con zaciza. Hasta que al final entendimos que se refería a salchichas, que para eso tuvo que ir a la nevera y sacar el paquete de salchichas. Madre mía. ¿Vale? Pero son barreras lingüísticas. Entonces, Sí, la RAE, al fin y al cabo, lo que hace es establece cuáles las normas comunes de uso, que no tienen por qué ser respetadas. Es decir, nosotros, por ejemplo, de hecho lo vas a escuchar a muchos streamers que cambian las propias palabras. Es decir, me acuerdo, por ejemplo, el caso de un directo de Lunática en el que intencionalmente cambiaron, a fin de evitar baneos o evitar ciertas repercusiones, la palabra COVID por arponazos o inyecciones por arponazos. Se utilizan muchos esos cambios y al final se crea una comunidad alrededor que conoce dichas normas lingüísticas y los vamos pillando a día de hoy. Es decir, si yo ahora por ejemplo me pongo a hablar de informática, pues voy a utilizar términos que muy probablemente no conozcáis, pero si lo hablo con otros expertos en informáticas, aunque utilicemos términos anglosajones específicamente del área informática, nos vamos a entender. Por eso digo que es importante el registro. eso me recuerda, por ejemplo, cuando empecé a jugar con juegos allá, pues en los 90 de estos, pues el de Dune y tipos parecidos de estrategia, con el tema de harvester, el reconectar. Como lo tenía, jugabas en inglés, te pillabas llamándolo harvestear. Lo habías hispanizado. Es como y la gente que jugaba el juego sabía a qué se refería, los demás no. Pero entre nosotros decíamos, no, voy a harvestear un rato. Ahí, por ejemplo, hablando de cosas que han ido quedando en internet, voy a utilizar Pastebin más que nada para nuevo eso. Si, por ejemplo, yo pongo esto, LOL, todo el mundo entiende lo que significa a día de hoy, ¿no? Nuevamente. Ahí no sé muy bien. Sí. ¿Vale? Y si pongo, por ejemplo, esto, Sí. es what the fuck. Y si pongo esto, También. También. ¿vale? Es decir, se entiende. Es decir, pero yo, por ejemplo, como duty lootear, exacto, pulpito. Pero muy probablemente yo ahora, o cualquiera de vosotros, a una persona que está ajena a internet, tú le dices, oye, mira que me voy a FK. Puede pensar cualquier cosa rara. ¿Y qué vas? Claro. A mí me pasó con sororidad. Cuando yo empecé en Twitter, yo lo de sororidad fuera de Twitter no se lo digo a nadie nunca. Ay, Se ha empezado a utilizar ahora en algunos medios de comunicación, etcétera, pero ha sido mucho posterior al tiempo que en Twitter estaba poniéndose. Y recuerdo la primera vez, digo, pero ¿qué narices estás diciendo tú de sororidad? Porque a mí me sonaba a chino. ¿Samuel? yo cuando jugaba a Minecraft y miraba streaming de Minecraft, utilizaban el término AFK Farmer. Porque en el Minecraft se pueden crear fábricas automáticas. Entonces vos te creas AFK para cargar los chunks de esa fábrica, que es el área del juego. Comenta Pulpito y dirá, FK, ¿dónde queda FK? Es que es así. Son Mira, términos. esto me ha recordado algo que tú tienes que tener más fresco porque te has ya leído el libro. Es en El Amo de los Muertos, ¿Sí? la clasificación de lo que son los extraterrestres y lo que no. Pero eso también lo tienes, por ejemplo, quienes han leído, quienes han visto distintas series como Juego de Tronos, El Señor de los Anillos. Al final se crean lenguajes, incluso en Avatar. Sí, no, pero yo lo que me refiero es a la clasificación que se hace precisamente por el lenguaje, por el poder comunicarse. Así es. Pero bueno, eso ya se tenemos puede hablar. Si quieres Los explicarlo. auténticos extraterrestres solamente son aquellos con los que no te puedes comunicar.
Los demás son humanos de otra especie. Y los auténticos extraterrestres son aquellos con los que no te puedes comunicar. Tenemos que hacer una tarjeta, como tenemos la de recoger para recoger la filmografía. Tenemos que hacer una también para coger De libros. para poner libros. La voz de los muertos, que es el segundo libro de la saga de Ender, y es Ujú. buenísimo. Es muy muy bueno. Ya me lo leí, ya me lo acabé de leer, incluso el tercero. Ujú. Pero bueno, Es completamente diferente al primero, pero está muy bien. sigamos leyendo, que nos hemos desviado un poquito. Sí, como siempre. Uso de sí y sé como impersonales. Si alguien presenta una demanda, sería la redacción inclusiva, y en redacción no inclusiva el demandante. Bien, esto tiene un problema, porque demandante, sinceramente, no tiene ningún género. Tiene género marcado. Es como presidente. Claro, es que ese sufijo ente significa la persona que, Ujú. demandante ya significa la persona que presenta una demanda Sí. o que demanda. Es que ya lo tiene, es que no sabe, es una falta de conocimientos de gramática, no Mira. saber qué significa ese sufijo. Eso es racista. Eso es racista. Por A mí me suena eso racista. Pero demandante o quien presenta una demanda. bueno. No, la población madrileña. Ah, sí, es que lo estaba cogiendo porque lo hemos comentado Esto- antes. esto Por eso es me estaba riendo mucho. O sea, dice, como no inclusivo serían los madrileños y como inclusivo sería la población madrileña. Pues tampoco realmente, Ya. porque población madrileña son todos los que viven en Madrid y los madrileños son los nacidos en Madrid. Cierto. Eso Otra es bueno. cosa es que en Madrid se considere madrileño todo el que vive en Madrid, pero realmente lo que significa ser los madrileños son los nacidos en Madrid. Vale. Viven donde vivan. Y población madrileña son los que viven en Madrid, hayan nacido donde hayan nacido. Vale, siguiente. Redacción con ambos géneros. Cuando tengamos que utilizar sustantivos con forma masculina, no debemos descartar Claro, la es que en posibilidad de Argentina presentar. tenemos ese problema de la población. En Argentina tenemos ese problema del nombre de población. No podemos decir población. ¿Por? Por el tema de el sinónimo de Argentina que se le llamó conquista del desierto. Sí, Por el tema esta historia de- no me suena. A ver. La conquista del desierto es básicamente una conquista de la Patagonia. En la Desierto. parte patagónica de Argentina. Fue la campaña militar realizada por la República Argentina entre el 78 y 65, por la que se conquistó grandes extensiones de territorio que encontraban con el poder pueblos originarios Pampa, Raquel, Mapuche y Telpuche. Se incorporó el control efectivo de la República Argentina a una amplia zona de la región pampeana y de la Patagonia. ¿Y por qué no podéis decir o sea, no podéis decir argentinos? ¿A qué te refieres con...? El problema es que hay grupos de rebeldes de mapuches en la parte de la Patagonia por todo el tema este de la guerra y Sí. están haciendo actos terroristas. Entonces no pueden considerarse, no se pueden considerar esas poblaciones argentinas. No, es que el problema es que no lo podemos considerar como parte de Argentina, pero tampoco podemos decirles que Vale. son... Ya sé por Porque dónde vas. tenemos el control del territorio, pero no tenemos... Vale, ya sé por dónde vas. Vale, esto sí me suena porque lo estoy hablando con mi cuñada. Bien. Tenemos... Y esto está relacionado con esto. Tenemos por un lado Argentina. Por otro lado tenemos Chile, ¿verdad? Sí. Sí. Bien. ¿Quién controla esta parte de aquí de la punta de Argentina? ¿Chile o Argentina? La punta es de Argentina y se le llama Tierra del Fuego. ¿Y esto de aquí? ¿Del sur? Esa es la parte de Chile. Supuestamente la de Chile, sí, pero depende de quién pilles, te va a decir que esto forma de parte de Argentina. O de Chile. La frontera, si ves Sí, en sé que la sí. frontera está bien delimitada. No, se cierra por un río.
Sí, es este, el río de aquí. Sí. La historia es que todas, si no me equivoco, todo lo que relaciona con los mapuches, porque es la conquista que se hizo de esta parte, si no me equivoco, puede ser que esté equivocado aquí. Al fin y al cabo lo que genera es un lío bastante grande en el sentido de pero es que esto es ir mucho en la historia. Y tampoco lo tengo muy claro. Creo que cuando se conquistaron esos territorios, que fueron los argentinos, posteriormente los chilenos, o entre medias de los dos, no quedó demasiado claro de quién eran cada uno. Por eso es una de las reivindicaciones que hay de los mapuches, que es un pueblo directamente que están reclamando sus territorios para sí mismos, porque no consideran ni que pertenezcan ni a Chile ni a Argentina. Algo así, no lo sé tampoco muy bien. Me puedes corregir, no hay ningún problema. Por la historia de Argentina, los mapuche proviene de Chile y hubo un conquistador mapuche que fue a pueblos tehuelches. En la parte de la Patagonia, en el sur de Argentina, el pueblo se llamaba Tehuelche. Y los mapuches, eso lo cuento por historia de Argentina, pero la cuestión es que los mapuches fueron a por los tehuelches en la parte sur. Entonces es un poco XD. Sí, es un lío territorial bastante gordo, Cuando hay una frontera así que es una línea recta, es que ha habido mucho lío. Sí. De hecho, por eso te digo, justamente es esta Porque línea no son- recta, es no esta son- línea recta la que causa los conflictos. Claro, es lo que pasa en muchos conflictos en todo lo que es África. Si te das cuenta, muchas fronteras son líneas muy rectas. ¿Por qué? Porque son reparticiones que se han hecho sin tener en cuenta las poblaciones que había locales. Y se han juntado en un territorio gente que no se podía ni ver y se han separado a otros que estaban desde siempre juntos. Tampoco voy a decir mucho porque antes había como 7 imperios tratando de conseguir la parte de África. Sí, es muy... La historia de África es muy triste, realmente lo digo. Sí. Pero Igualmente si te das cuenta, tienes muchas fronteras que son rectas. Sí, mira, de hecho, Egipto con Libia y Sudán forman un ángulo recto. Es que la única buena noticia que yo le veo a todo ese conflicto es que la parte del desierto de África no había fronteras y que ahora sí hay fronteras, pero ni el único bueno. Y luego tienes que aquí por cierto me hace gracia que en Google Maps esté con una línea discontinua marcando el Sáhara Occidental, porque también tiene muchos problemas. Es un territorio que supuestamente pertenecía a España en proceso de descolonización y Marruecos se lo ha adjudicado a sí mismo porque no pueden conseguir la independencia por sí solos. Entonces están un poco en el limbo. Es una movida directamente. Pero es eso, en todo mapa que veas así, esas líneas rectas es porque alguien ha hecho el reparto sin contar con lo que había. Porque si te das cuenta, otras fronteras no son así. No, habitualmente son accidentes geográficos, por ejemplo. Claro. Tienes el caso ríos, de montañas, etcétera. Irlanda del Norte con Irlanda. El caso, por ejemplo, también de justamente lo que separa Escocia con el Reino Unido. Habitualmente es la muralla que se... Portugal. No son líneas rectas tampoco. ¿Decías? Lo que sucede es que hay demasiada historia en Europa. En todo lo que tenga países, o sea, tipo un estado fuerte, tienen fronteras no rectas. Ya, claro. Pero es que también hay mucha historia. Es que también hay mucha historia en esas tierras. Esa es la historia. O sea, el problema es que en la Patagonia no había estado. Sí, esa es a ver, eso es a lo que me refiero. Es decir, historia ha habido. Porque ya solamente el hecho de que existieran seres humanos, historia existía. El problema es que fueron, por así decirlo, poblaciones que no fueron o bien respetadas o bien directamente sus intereses no fueron respetados, y otras naciones u otros estados u otras personas u otras poblaciones fueron los que delimitaron estas líneas. Y creo que es el caso justamente de la Patagonia, algo parecido. Entonces... Sí y no. Ya lo sé. Es un tema muy complejo. Es un tema muy, muy complejo.
Y lo que comentaba, por ejemplo, Pulpito de Estados Unidos, que tiene bastantes líneas rectas, es cierto, pero fueron como se hicieron los repartos. Es por cómo se repartieron las tierras. Exacto. Sí, yo me Por eso, imagino- si te fijas, lo que es la costa este, lo que se llaman las 13 colonias originales, no tienes en esa línea recta. Pero una vez que empezaron era aquello una forma de controlar cuánto terreno había y cuánta gente tenía qué terreno. igualmente Alquilaron todo. el caso del Reino Unido y Estados Unidos trataron varias veces de hacerlo bien las fronteras y fallaban A ver, por el tema de mapa, por el tema de cosas. O sea, tipo, por ejemplo, ¿ves la punta esa que está ahí de Estados Unidos? Se pensaba que estaba más abajo. momento. En Sí, estoy isla buscando se- una Si lo noticia. encuentro, lo pongo. Es que os voy a en poner, esa- os voy a poner una noticia relacionada con esto. Sí, ¿a qué te refieres? ¿Qué línea? En esa intersección entre par no lineal y lineal de la parte de arriba de Estados Unidos, Ujú, por aquí. ¿ve esa cosita? Ese agua. Sí, este lago. Se pensaba que estaba más abajo. Ah, bien. Entonces hubo todo un quilombo de todo eso y tuvieron que rearmar todo. Vale. Os voy a dejar una noticia, de todas formas. Es del español, porque es la primera que me ha aparecido, pero lo podríamos encontrar en otros sitios. La piedra de la discordia. Un granjero mueve una roca y cambia la frontera entre Francia y Bélgica. Así son las fronteras. La alteración de la cartografía fue descubierta por un grupo de aficionados en la historia cuando recorrían el lugar con mapas de la época. Un agricultor belga de la localidad del Kermines que movió la piedra de 150 kilos para agrandar su terreno y pasar con su tractor ha desplazado accidentalmente la frontera entre Bélgica y Francia en 2,99 metros. Os dejo la noticia en el chat porque tampoco la vamos a ver en extenso, estamos viendo otra realmente y la pondré ¿Qué como pasó al fuente. final? ¿Qué? Que pasó al básicamente que era una piedra que tenía si no me acuerdo mal, era una piedra que tenía una grabación y esa grabación, o sea, tenía un grabado en el cual delimitaba la frontera. Porque te das cuenta, entre Bélgica y Francia no existe ningún accidente o sea, aunque existen accidentes geográficos, hay sitios en los que no. Entonces, por ejemplo, por aquí. ¿Ves que estos son tierras de cultivo? Ujú. Entonces, están delimitados según cómo están las parcelas. Si tú cambias la parcela, cambias la frontera. Mm. Es decir, por ejemplo, si este hombre que tiene esta parcela, imagínate que se come un poco de terreno de estas dos, le está cambiando la frontera. Ujú. Vale, ya entendí. Vale, yo te digo que es bastante... Pero es que es así, es el tema de fronteras, es así. Ahora está más claro. A ver, es como las lindes gallegas. Sí. Familias durante siglos peleadas porque movía a alguien una linde. Sí. Vamos a seguir con esto. Vamos con el lenguaje Sí. inclusive. Que cualquier cosa menos inclusive. A ver, las nuevas alumnas... Es que esto es muy fuerte. O sea, Ya me estamos de acuerdo. no inclusivas, los padres. Y relación inclusiva, las madres y los padres. Los jugadores y las jugadoras, los jugadores. Los nuevos alumnos, las nuevas alumnas interesadas. Los nuevos alumnos interesados. O sea, es que fíjate, las nuevas alumnas interesadas y los nuevos alumnos interesados. Esto es lo que venía produciendo lo de la RAE. Acaba de excluir. Dime. ¿Excluir el O sea, qué? tipo, como que se acaban de excluir solo. O sea, tipo, en vez de ser inclusivos, se excluyeron solo. No, es más enfarragoso. Es decir, había un meme por ahí rondando en el que simplemente por intentar hacer todo el lenguaje inclusivo al respecto, un texto que se podía pronunciar en menos de un minuto estaba transformado en 10 minutos. Por ser respetuoso con todo el mundo. Mm. Y esto sí que me choca. El don o el señor, que realmente a día de hoy no creo que se utilice tanto en España, se utiliza por ejemplo más en estos territorios, ¿vale? Dice, a la administración a quien corresponda, doña don, señora y señor. Yo no.
Ya nadie normalmente escribe así. Si escribes un correo y dices un buenas tardes, un buenos días y ya tomar viento y a continuación, miren, ¿qué quiero esto? Esto sí que no lo entiendo. Inclusiva, simplificada, redacción inclusiva. La abuela o el abuelo. La abuela o abuelo. Concordancia de proximidad para evitar el alargamiento de secuencias. Las trabajadoras y trabajadores, las trabajadoras y los trabajadores. Es que esta es la forma correcta de decirlo. Esto está mal dicho. Es que quitan los. La palabra simplificada es quitarlos. Alumnas y alumnos. Se queda como alumna o. Las autoras y autores interesados. Todos. ¡Hostia! ¡No! @wiki solo para uso informal y redes sociales, ya que es poco comprensible en lenguaje sencillo. Bueno, por lo menos lo han dejado claro. También hasta la E les molesta, porque autores no es masculino. Que ya estamos en las mismas. Adelantar la mención a la mujer. Y de mantener Eso sí, orden pues. clásico masculino o femenino implica una opción de que jerarquice presenta a un femenino como eterno secundario. Podemos No, incorporar es en nuestro orden. Sí, ¿Te adelante. acuerdas el meme que el cacharro? Es aquello de que, claro, la palabra hombre lleva la H para estar por delante alfabéticamente. Ah, Dice, podemos incorporar en nuestros hábitos de expresión las siguientes alternativas. Adelantar la mención de la mujer. O el 2, el segundo, alternancia de géneros. En vez de decir los trabajadores y trabajadoras, que sería algo no inclusivo, sería las trabajadoras y trabajadores de la empresa, los trabajadores y las trabajadoras. Es decir, ir alternando el orden. Estúpido. Sí. Ya que tenemos la misma tabla. De verdad que es que... En vez de alguno, alguien. la humanidad. ¿Dónde está eso? Arriba. Arriba. Persona, gente, la humanidad cualquiera. Hombres todos, personas, gente, la humanidad cualquiera. Bienvenidos, os damos la bienvenida. Es alargar el lenguaje. Y no, es absolutamente darse zancadillas a uno mismo. Especialmente Esto no tiene sentido. No es lo mismo decir notario que notaría. No es lo mismo decir ministro que ministerio. ¿Qué no? Es que no es lo mismo. Es como lo que antes te he dicho, lo de la población madrileña y los madrileños. Hay una diferencia entre Están redactor y cambiándole el redacción. significado. Sí, el redactor es el que realiza la acción de redactar. Y la redacción es el fruto de la acción de redactar. Entonces, ¿por qué ponen como inclusivo lo mismo? Porque el redactor, en vez de decir... El redactor tendría que decir persona que realiza la redacción. Claro, pero Ni siquiera el redacción, mismo se cumple. es que notario y notaría no es lo mismo. No. Y ya paso. 3. Lenguaje visual. Fuérate de lenguaje visual. Yo todavía no entiendo por qué no ponen... no sé si allá es... Pero no sé por qué no ponen como obligatorio el lenguaje de señas. Es una buena pregunta. Aquí, por ejemplo... Porque dicen que no existe uno universal, pero es falso. Existe uno español porque es el que utilizan cada vez que alguien saca que ponen en la televisión, no te ponen a 15 haciendo señas, es decir, que existe uno único para el español. Vale. Pero no sé por qué no les da la gana que lo aprendamos en el colegio. Existe una serie de televisión que ve mi hija. Es una típica serie británica, ¿vale? Que Sí. él es un payaso. El actor es Justin Fletcher, ¿vale? Sí. Y me hace mucha gracia, voy a intentar no coger el audio, porque enseña expresiones del lenguaje de signos. Es decir, mientras que los niños están viendo a esta persona que ya veis que está realizando este tipo de acciones, a ver si encuentro alguna, él está enseñando el lenguaje de signos. De signo, pues Sí, me parece mira. una gran idea. Ya está haciendo gestos, sí. ¿Vale? No sé si lo podréis ver, porque esto como es de la televisión aquí británica, puede ser que esté censurado en España. Así que os lo voy a pasar por el chat, aparte de meterlo como fuente. Buenas, Sankeio.
Ya tiene bastante con ese británico. Sí, Lo voy a pasar, básicamente, le echáis un vistazo y si lo podéis ver, perfecto. Está en inglés, pero yo te lo digo que está muy bien y además a mi mujer y a mí nos encanta porque sí, es infantil, es un payaso, es una serie infantil. Sí, Pero el tema de cómo gestiona el lenguaje de signos, y luego veréis que además tiene ciertos invitados, que no quiero sacarlos en directo porque son niños, pero tiene invitados. Habitualmente son gente con, espérate, ¿cómo dirían aquí? Personas con discapacidad. Personas con discapacidad. Entonces, me ha hecho gracia, o sea, me ha recordado de esto, y es una de las cosas que siempre hemos hablado mi mujer y yo. Es decir, ¿por qué así no es como enseñan? se normaliza. Claro, Así es como se normaliza. Tratándolo de una forma normal. así es. ¿Por qué no genera votos? Claro. No hace sentirse especial a alguien. No, lo hace sentir común, así que ¿para qué hacerlo sentir común si hay que sentirlo especiales? Es muy, muy bueno. Buenas noches, Godoy. Vamos a seguir, que ya llevamos mucho rato con esto. Sí. Vale, soluciones visuales. Esto es básicamente mostrar hombres realizando trabajos típicamente feminizados. Hostias, espérate. A continuación mostramos algunos ejemplos para representar a las personas con discapacidad física y orgánica en diferentes ámbitos de la vida. Voy a quedarme con este. Hombres realizando trabajos típicamente feminizados. Enfermero, secretario y limpiador. Godoyo. Y todo esto que tiene que ver con la discapacidad. Y a mujeres realizando No, esto trabajos es típicamente diferente. masculinizados. Esto es diferente. Espera. Chef, emprendedora, maestra, mecánica, conductora de tractor. A ver, ¿desde cuándo ser maestro es típicamente masculino? Hace muchos siglos que ya no es así, ¿eh? Muchas décadas. Lo raro es ver un profesor. Buenas noches, gente. Buenas noches, Godoy. Buenas noches. Hola, buenas. Creo que todavía, creo que por el tema de los profesores de universidad, pero por el tema de... Pero tampoco, ya tampoco. Sí, pero... No, no creo que vaya por el tema de que las mujeres son igual de discapacitadas. Simplemente es que es la asociación, porque está explicada en la noticia. Sí. La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica han elaborado una guía que es de manual Sí. de lenguaje inclusivo. Pero se está metiendo en cosas que no tienen nada que ver con la discapacidad. Exacto. Es que ¿qué narices estás haciendo? Es que es un manual de lenguaje inclusivo. Puedo entender que digan, no quiero que nos llamen así, queremos que nos llamen así. Vale. Pero en el resto, ¿qué narices tenéis vosotros? Es De que- hecho, es que Os lo dejo en Que el les chat. pasa a todos los demás cómo tenemos que hablar. Os lo dejo en el o sea, chat que de seguro que lo vais a utilizar en los algún oradores hilo de necesitan- Twitter. mira el título que separa el lenguaje inclusivo con discapacidad. Lo Manual separa. de lenguaje inclusivo. Manual de lenguaje inclusivo. Vale. Y empieza personas destinatarias. Primero habla del lenguaje inclusivo y discapacidad física. No, está hablando del lenguaje inclusivo. Algunas personas con discapacidad física y orgánica, aunque no siempre entiendan conceptualmente la diferenciación. No lo separa, ¿eh? En el título sí lo separa. O sea, arriba a la izquierda. COEF, Manual de lenguaje inclusivo, discapacidad, sí. Aquí sí. En el nombre del documento. No sé, es... Claro. Es absurdo todo. Mira, por ejemplo, salud y atención sanitaria. Estamos hablando de visual. Sí. Aspectos visuales. A la hora de representar la rehabilitación es mejor fuera del hospital, reflejando diferentes tipos. Fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional. ¿Qué coño? Eso no se todo puede eso hacer se fuera, hace en el hospital. Se eso refiere no se puede a- hacer fuera del hospital. Se puede hacer fuera y se puede hacer dentro. Mi padre todo eso lo recibió dentro del hospital. Yo creo que hacerlo afuera, la rehabilitación. Sí, hay gente ¿La que hace fisioterapia? rehabilitación, pero también hay rehabilitación dentro de los hospitales. Sí, claro, Sí, pero sí. ¿la fisioterapia se puede hacer fuera del hospital? Sí, hay centros de fisioterapia Vale. específicos. También de la Seguridad Social, los ponen específicos para eso, pero se puede hacer, sí, con médicos. Igual que las terapias ocupacionales. Asistencia Se puede a consultas. dentro y fuera. Recordemos que esto es una parte del lenguaje visual inclusivo para la guía, en los que
generado por una Sí. asociación para la discapacidad. Asistencia a consultas, ginecología y urología. Sí. Muy relacionado. Ujú. O el fisio de la Seguridad Social va a tu casa si tienes movilidad reducida. Sí, a ver, tratamientos en casa para discapacidad física o orgánica. También. Pero es que puede ser de muchas formas. También, bueno, sí. Puede ser mejor fuera del hospital. No, no siempre. A mi madre Movimientos cuando estaba asociativos. aislada le hacían la fisioterapia en la habitación del hospital. Qué discriminación. Cada caso es un mundo y la necesitará en un sitio o en otro. ¿What? O sea, lo que sería, por ejemplo, violencia, teniendo en cuenta que la violencia se produce mayoritariamente sobre mujeres y niñas con discapacidad, se recomienda utilizar imágenes que reflejen las siguientes situaciones. Reflejar Entonces, diferentes tipos de violencia: sexual, institucional, cultural, estructural, física, económica, psicológica, etc. Dios ¿Existe mío. la violencia económica? Sí. Dudo mucho de que esto sea sinónimo de lucro, que lo pongo aquí, ¿eh? Pero igual. No veo yo que esto sea sinónimo de lucro. De todas formas, es que estoy viendo esto y ya me viene a la mente el chiste ese el meme de Amancio Ortega diciendo jajaja, qué graciosos sois los pobres. Pregunta. ¿Existe la violencia económica? Sí. Sí, precisamente por eso estábamos hablando de eso. Es que me parece increíble. O sea, es decir, ahora ya tener más dinero que otra persona ya es violencia. Violencia. Pero es ¿En algo serio? que se han inventado ahora. Porque no soy un radical, pero si no diría ¡comunismo! Es que, Comunismo. pero- es que suena comunismo. Es verdad, suena eso. Es violento tener más que el vecino. Tiene en todo caso menos. Es que es muy comunista. Frus. Si Sí. fueras un radical no te pondrías diciendo comunismo, te pondrías más bien como si fueras Milei al oír a alguien que dice pelotudeces. No, si fuera mi ley estaría diciendo ¡ya están aquí los zurdos de mierda! Ojo, No, que yo no, soy no, fan de Mario. Milei. Hola. Me encanta cuando dicen lo de los zurdos de mierda. Yo me quedo con dinamitar el Banco Central. Mostrar conductas discriminatorias en el trato directo con personas con discapacidad. 1. Dirigirse a la persona acompañante y no a la persona con discapacidad. Almudena, en el caso, cuando tú vas a los médicos, ¿a qué se refieren? ¿A quién se dirigen? ¿A ti? Cuando fui a los médicos, los médicos de mi padre saben que está sordo y por tanto me preguntan a mí, porque él puede no escucharles. Tan simple y tan sencillo como eso. Pero se dirigen a él, lo primero que hacen es dirigirse a él. Y cuando ha tenido, que estaba con los aparatos mal y no oía, pues a continuación me hablaban a mí. Que es, porque yo soy quien le hace las cosas y quien puedo saber si tiene una mancha en la parte de atrás o no lo tiene. Pero nos hablan a los dos. 2. O sea, porque dice con discapacidades. Falta una coma, ¿vale? Presumir la incapacidad de realizar las mismas acciones que cualquier persona sin discapacidad. ¿Cómo se presume? Precisamente de eso va la discapacidad, de que no puedes hacer lo mismo. Pero ¿cómo se presume? Va un fisiculturista con toda No la se presume. fuerza Es que, a- por ejemplo, a una persona invidente, ¿vale? Ciego, tú, Ujú. si tú le puedes hacer, por ejemplo, decirle, o sea, tú no puedes presumir que no puedes diferenciar el color del vaso que te está sujetando. Porque claro, como tienen no tienen capacidades diferentes, tienen supercapacidades, lo saben. Es que es absurdo. Pues si ves a una persona que va en una silla de ruedas, lo normal es que presupongas que no puede caminar correctamente. A ver, lo Que no siguiente... se haya sentado ahí porque esté cansado. Espérate, te lo voy a poner... Te voy a poner un pin a este mensaje, lo voy a dejar un rato en pantalla. Vale, siguiente, dice, tratando con normalidad a una persona con discapacidad y tratando cuestiones que nada tengan que ver con su condición, pero yo creo que eso es lo deseable con cualquier persona. Es decir, realmente una persona con discapacidad... O mostrar conducta inclusiva. No, es que... No estoy entendiendo. ¿A qué te refieres? Se refiere a qué se puede hacer. Una es Dice, muestras conductas discriminatorias en un mensaje visual o bien muestras conductas inclusivas, que es tratar con normalidad a una persona con discapacidad.
La gente lo hace. Ya, es algo habitual, pero bueno. Sí, pero lo pone como discriminatorio, ¿no? No No, es eso discriminatorio. es lo que debemos hacer. Como si eso es lo que no se hiciera. No, Hombre, sí. a ver, Te van a ¿puedo preguntar poner, cómo estás de volver salud. arriba? Saben que te has quedado como mi padre, estás en una silla de ruedas por una enfermedad, que es normal que te pregunten cómo estás. Ah, este es el final, por fin. Arriba. Sí, no, ya estaba mirando, este es el final. Pero el tema es que estamos hablando de discriminación. ¿Qué dice? No. Mostrar conducta. Esta es una guía sobre qué debe de mostrarse en los mensajes visuales. Es decir, al fin y al cabo, Sí, no los solamente mensajes existe una visuales, comunicación verbal. Es que el tema también en La comunicación no El problema es verbal. que estamos en discriminación. La cuestión es que estamos en discriminación. Estamos No. dentro de discriminación. No, es o bien mostrar conductas discriminatorias en el trato directo con las personas con discapacidad, y pone varios ejemplos, o mostrar conductas inclusivas. Es decir, o muestras las discriminatorias y ¿qué es lo opuesto de discriminatorio? Inclusivo. Ujú. O sea, es Ah, que no sé si realmente se puede considerar un antónimo el inclusivo al discriminatorio. Bueno, sí, ¿no? Sí. Es que el problema es que en el resto no lo hace. La cuestión es que en el resto no lo hace. Tal como lo Esa está haciendo, no, o sea, diferencia, pero yo te digo que tiene varias faltas gramaticales, tiene errores que pueden ser fácilmente llevados a una mala interpretación del documento. Es que mi problema es que es que en esa justa diferencia, pero en la otra no tan diferencia. Sí, tendría que haber puesto una línea. Tendría que haber puesto una línea y poner mostrar conductas inclusivas, sí, pero quisieron incluirlo en la misma sección y se ha vuelto un poco complejo. Más En mi complejo de O sea, entender. que hacemos una guía de cómo expresar las cosas para con más claridad y lo que hacemos es expresarlas mal. No, sin ganas, parece como que está hecho sin ganas. Sí, es Hombre, aquello de ya en la página 26 muchas ganas no tendrían. ya no tienen muchas ganas. De hecho, fíjate, es decir, la propia guía visual, ¿vale? Básicamente lo que te está diciendo es que hagas esto. Sí. Es decir, A ver, presentas no a una siempre persona te vas con a poder discapacidad siempre. con una persona. Pero es que puede ser igualmente, es que no, puede ser igualmente, la persona que está sentada sobre una silla puede ser igualmente discapacitada. Sí, efectivamente. Falta la última que es violencia. Está abajo del todo. Lo de vivienda, lo de violencia, teniendo en cuenta que la violencia se produce mayoritariamente, esto lo hemos leído. Se recomienda reflejar diferentes tipos de violencia, mujeres con discapacidad aisladas en una reunión familiar, social o laboral. O sea, es lo que se debería demostrar cuando quieras hacer una incitación, mostrar un mensaje adecuado hacia la violencia que se ejerce sobre las personas. Entonces, puedes mostrar una mujer denunciando en comisaría, o bien una participación en espacios de igualdad. ¿Qué tiene que Y ver con siempre violencia? tiene que ser la mujer la protagonista. No puede ser el protagonista un hombre porque eso nos borra a las mujeres. Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Es que Esto ya está sabemos de mal quién es, visto. ¿no? Sí. Sí. Vale, es que una está- ministra de España. Es que está mal visto que un hombre golpea a una mujer, pero está bien visto que una mujer golpea a un hombre, parece ser. Sí, no se ve igual. No se pero ve eso igual. no se ve igual ni desde un lado del espectro ni desde el otro. No, Pulpito. La encargada de la Agenda 2030 no es Belarra, ¿eh? Ujú. Sabéis quién es, ¿no? Ay, Dios. Voy a tener que poner un vídeo también de ella. Ya que hemos destapado los horrores. Nos vemos ya por la mañana. Venga, buenas noches. ¿Y estabais Buenas ahora noches. con el Ministerio de Ione Belarra? De asuntos sociales y gestiones. No. Sí, Sí, es Ione. Ione. Ese ministerio es el de Ione. No. Es Lili Bestrange, la Sí. secretaria de Estado para la Agenda 2030. No, Ione Belarra es la ministra. Ah, La vale. ministra. Vale. Que estaba Lili buscando. Y está entre sus fichajes, pero la ministra es Ione. Que estaba Sí. viendo esto. Que estaba viendo el de. Que es buenísimo. eso y poner la foto de un becerro es igual, tío. Total.
¿No era republicana España? Mañana será republicana. No, somos monarquía. Mañana será republicana. Ah, no, monarquía constitucional. Claro, claro, que monarquía constitucional, claro. Que sea el Ministerio de Encamadas por... Vale, sí. No, Pulpito, no, por favor, no. No, Monarquía. Claro, pensé que era republicano, o sea, tipo... No es republicano. Tiene Tiene menos una ganas que república yo cuando me despierto. Pulpo, en todo caso sería el Ministerio de Recién me levanto a las 8 de la mañana. Vale, ministra... Sí, Ione Belarra es la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030. Vale. Claro que No. la otra. Sí. no, si está Sione. Es la de los tipos de familia, etc. ¿No la conocías? ¿No la conocíais a esta? ¿A la Liv Strinke? Lili es... No, lo digo porque cuando dice cuánta pasión, es la ministra de entusiasmos. Sí, es que yo ya siempre que la veo me imagino este vídeo, o sea, aquello de como todo lo haga con esa intensidad. Ay, bueno, yo creo que con esto es que no voy a acabar de la noticia. Hemos leído el documento. Mejor ir a la fuente Sí, es mejor que la noticia. Es más gracioso. Sí, ahí la tenéis, que están todas las fuentes puestas en la Estrellita de tarjeta. mar total. Además que sí, tiene que ser estrellita de mar total. No, por favor. No, desde luego hay que reconocerlo. Nació cansada, ¿eh? Vale. Acabas de ver un fragmento de un directo de Twitch. Hacemos directos de micro abierto lunes, miércoles y viernes a las 10:30 hora española. Únete si quieres expresar tu opinión. Serás siempre bienvenido. Muchas gracias y nos vemos.